celo, temor, angustia. Por lo tanto, no es tan simple como señalar aquello que simplemente puede verse, valga la redundancia, externamente. Necesitamos apreciar cuál es el mensaje que está brotando desde el corazón. Y ahí es donde el Señor nos dice mucho, que es básicamente en donde debemos invertir nuestro tiempo. Como el centro de control de la vida, el corazón está ocupado haciendo muchas cosas, pero hay una ocupación que se eleva por sobre todo el resto de las otras que podemos apreciar. Es que por diseño el corazón tiene la capacidad de adorar. En Mateo capítulo 6, versículo 21, la palabra del Señor dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y tú debes saber que todas las personas fueron diseñadas con un corazón para que en su máxima expresión lo que éste hace es básicamente adorar. La adoración es lo que sucede cuando atribuimos a una persona u objeto la capacidad de controlar el mundo, satisfacer nuestras necesidades, proporcionar protección, brindar felicidad. Cuando atribuimos a algo o a alguien la capacidad de hacerme sentir bien o de darme lo que yo necesito. Esta es la razón por la cual el mundo está lleno de ídolos o dioses. Es porque francamente cada necesidad percibida del hombre tiene que ser satisfecha por un Dios específico que cumpla esa función. Y seguramente has escuchado a lo largo de la historia cómo diferentes culturas y hasta nuestros propios días existen los dioses de la guerra, del amor, del clima, de la fertilidad o lo que sea. Los humanos adoran y sirven al Dios en particular fundamentalmente por egoísmo. Es porque en la práctica desean satisfacer su propio corazón a través de aquello que pueden percibir o recibir. No es extraño entonces, asumiendo esa realidad, que este corazón que fue diseñado para adorar y que debería ser enfocado correctamente en la adoración hacia Dios, se desvíe y genere básicamente, como Calvino decía, una fábrica de ídolos que se está levantando constantemente buscando quién puede darme lo que quiero. Y no deja de ser llamativo que precisamente en el Decálogo los primeros 2 mandamientos hablan específicamente en contra de la realidad de ir fuera del único Dios verdadero. No debemos tener otros dioses más que el único Dios verdadero y no debemos hacer ninguna imagen, no debemos adorar ni servir a nadie más que a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ningún otro Dios, francamente, como Él. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo en la práctica es que tenemos dentro de nosotros mismos un elemento que está ya causando en muchas ocasiones estragos que son terribles. En el caso de aquellos que son incrédulos, una constancia hacia el mal que está básicamente tratando constantemente de generar sus propios ídolos. Y en el caso del creyente que ha sido regenerado, pero no permeado de las tentaciones de la carne, también permanentes inclinaciones que tristemente tratan de alejarle de lo que significa la adoración al único Dios verdadero. De hecho, haciendo una expresión general de lo que significa la realidad del hombre, en Romanos capítulo 1, una de las acusaciones que Dios plantea frente a la humanidad que se resiste a Él es que cambiaron la gloria de Dios y la redujeron a imágenes de cuadrúpedos, de reptiles y de hombres, básicamente limitando lo que significa esa gloria del gran y único Dios verdadero a una imagen particular. Permíteme darte un ejemplo concreto. Si yo le preguntara, y esto tiene que responderlo, ¿en qué lugar se establece un tiempo congregacional para reunirse, para cantar, para contemplar y para expresar un reconocimiento público? ¿Qué me diría usted? Dígame algo, por favor. ¿En qué lugar usted puede ver, contemplar, personas que se reúnen para cantar, para expresar reconocimiento público, para reunirse, para cantar, para contemplar? ¿Qué me diría? ¿La iglesia? ¿Suena bien o no? No, yo estaba hablando específicamente de un estadio. Y es porque si lo miras objetivamente, lo que tenemos ahí es todo aquello que acabo de describir.
Tienes un grupo de personas que en un tiempo específico se establecen de manera congregada para reunirse, ellos cantan, ellos contemplan, ellos expresan reconocimiento público, ellos tienen sus ídolos y de hecho les llaman así, no lo ocultan y entregan adoración propicia. Ellos pueden dar honor a esos ídolos, ellos pueden lanzarse hacia esos ídolos, ellos pueden imitar a esos ídolos. Y tenemos un montón de muchachos que se cortan el pelo específicamente como sus ídolos. Ellos son su máxima expresión de adoración. Y es porque de alguna manera perciben dentro de lo que es la realidad de muchos de aquellos deportistas, aquella imagen a la que quieren aspirar por su corazón, aquel anhelo que quieren tener por su corazón y que están básicamente allá expresando aquello. Hermanos, lo que quiero mostrarle a través de aquella gráfica es básicamente la realidad de un corazón que adora y que va a expresar esa adoración en diferentes contextos. De pronto, esa adoración podría expresarse en el trabajo. Es decir, personas que se sacrifican, nota eso, se dedican, estudian, recitan de memoria ciertas frases que deben estar mencionando como si fueran mantras dentro de lo que significa el trabajo. Y no estoy diciendo que el trabajo está mal, ni tampoco estoy diciendo que ir al estadio sería algo malo. Lo que estoy diciendo es que debemos cuidar nuestro corazón, porque fácilmente puede darse a un concepto de adoración, mirando tanto lo que puede significar una lógica deportiva, como lo que significa una lógica laboral, como más importante que Dios, como más importante de lo que significa el Dios vivo y verdadero. De hecho, el hombre tiene la capacidad de ser tremendamente hipócrita, pero Dios se da cuenta de eso. Él se da cuenta, y Isaías 29 lo menciona, y en Marcos capítulo 6 también el Señor lo menciona, de aquellas personas que de labios le honran, pero que su corazón está lejos de Él. Y por cierto, hay profunda condenación para aquellos, y la razón es porque Dios mira el corazón, y es porque finalmente allí es donde se expresa lo que realmente es el sentido correcto de mi adoración, el foco correcto de mi adoración. No importa lo que profesemos, adoramos a dioses falsos cuando nuestro corazón se aleja del Señor. Como consecuencia natural a la falsa adoración, el hombre se niega a escuchar la verdad, porque están comprometidos a seguir su propio corazón. Acompáñame a Jeremías, por favor, capítulo 3 en su Biblia. Jeremías, capítulo 3. Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13, versículo 10. Mira la expresión de nuestro Dios frente a lo que significa la incredulidad y el rechazo del pueblo. Dice allá, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va, note, en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y nota la expresión gráfica de nuestro Dios, anunciando lo que significa la idolatría del pueblo. Todo comienza, nota, en las imaginaciones de su corazón. Y es tan gráfico cuando miramos la realidad de lo que es un montón de figuras que son objeto de culto idolátrico y que tú dices, ¿de dónde salió ese mono? ¿No? Y la respuesta bíblica es del corazón. De hecho, avanza por favor a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Ezequiel 14, versículo 4. La palabra del Señor dice así: háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos, note, en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y lo que nos está diciendo el texto allá es que los ídolos se hacen mucho antes
de lo que es su conformación en madera o piedra. Francamente, los ídolos se forman en el corazón. Mis queridos, la cultura occidental no es diferente a Atenas, donde Pablo fue provocado por una multitud de ídolos y aparece descrito aquello en Hechos capítulo 17. Lo que el mundo y lamentablemente muchos cristianos llaman necesidades sentidas y que sabemos realmente son deseos del corazón. Y bueno, sabemos, hay muchas necesidades que son deseos legítimos, como el alimento, como el refugio, como la protección, el descanso, el placer. Lo cierto es que en el contexto inadecuado pueden ser básicamente asuntos que reemplazan la gloria de Dios y reemplazan el privilegio de la honra a su nombre. Lo cierto es que sea legítimo o ilegítimo, los deseos desordenados y no medidos van a conducir a la idolatría, lo van a llevarte allá. La propensión natural del corazón humano es buscar el cumplimiento de sus deseos por cualquier medio necesario. La economía mundial de hoy no es menos dependiente de los ídolos que Efeso. Cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta que el gran reemplazo de lo que eran estos templos idolátricos y la prostitución en nuestro tiempo podría ser atribuido a lo que significa el uso excesivo de la tecnología o básicamente los medios de la tecnología que están básicamente para llenarnos de placer. De hecho, tú podrías apreciar francamente cómo la tecnología se adapta para darme precisamente lo que yo quiero. Y todo está diseñado para que a partir de lo que es una visualización de un video puedan aparecer un montón de videos asociados a aquello. Francamente, ¿por qué? Porque está diseñado para satisfacer mi corazón. Pero es un engaño, no es suficiente. Jamás podría en la práctica llenar completamente el corazón de la manera que solamente Dios puede hacerlo. Pero lo engañoso del corazón, lo perverso de su existencia, me hace pensar que no puedo vivir lejos de aquello. No sé si le ha tocado ver la escena de un niño que después de ver su programa favorito, la mamá decide o el papá decide que hay que apagar la televisión. ¿Y qué hace el niño? ¡No! ¡Uno más! Una expresión de dependencia y de, sensaciones que expresan que aparentemente no pudiesen vivir con algo distinto a aquella realidad. Y es porque de alguna manera el corazón está manifestando dónde está poniendo su sentido de deseo, su sentido de esa necesidad que francamente no es necesidad y que no puede ser francamente llenado correctamente por nada que no sea Dios. Una particularidad del corazón y qué es lo que le permite que desvíe a las personas de la adoración al Dios verdadero es su increíble capacidad de autoengaño. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es obvio que sabemos, Dios lo conoce, pero no necesariamente nosotros lo conocemos de la manera que debería ser conocido. Dicho aquello, vale la pena entonces asumir que no es una buena idea seguir nuestro corazón o decirle a otros que es una buena idea que sigan su corazón. No es una buena idea confiar en nosotros mismos per se, sino más bien confiar en aquel que tiene la capacidad para poder gobernar por sobre nuestro corazón, nuestro Dios. El corazón humano tiende a tender un corazón mucho más, o un concepto mucho más alto de sí del que debería tener. Se asume, es decir, obviamente como superior, y en la práctica está apreciándose como víctima en momentos específicos cuando no lo es, está apreciando necesidades que francamente no tiene, está propenso a seducciones que son francamente perversas. El apóstol Pablo entendió tan bien aquello y me hace tan bien leer pasajes como estos, le hará también leer pasajes como estos, porque cuando ves un hombre como Pablo tan lleno de la palabra del Señor, notas que no expresa arrogancia, sino más bien un sentido de debilidad necesario frente a la realidad de su corazón. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, él dice lo siguiente: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga, note lo que dice, es el Señor. En otras palabras, él no era consciente en ese momento de ninguna maldad o pecado de las cuales se podrían estar acusando a sus actos, a sus acciones. Y en la práctica él dice, no hay nada que me acuse, es decir, no hay nada por lo cual yo debería dar cuenta específico allá. Pero no se queda solamente allá,
Él sabe que el sentirse así no le hace necesariamente inocente. Su natural y autoapropiada expresión o perspectiva de sí mismo podría ser cegada fácilmente. Por lo tanto, él desconfiaba de su propio corazón y señala que si bien no me siento acusado por nada, yo sé que finalmente Dios sabe realmente la verdad. Dios sabe determinar aquello que es correcto. ¿Has escuchado alguna vez al salmista, Salmo 19, allá diciendo, Señor, revélame aún esos pecados que me son ocultos? Es porque aún David tenía esa concepción que señala que no conocía correctamente su corazón y que lo que sabía de él es que francamente es profundamente engañoso. Por lo tanto, no tiene que ver con lo que me hace sentir, tiene que ver con lo que Dios dice al respecto. No puedes confiar en tu corazón, su capacidad de autodiagnóstico está irremediablemente corrompido por el engaño del pecado. Esa es la razón por la cual cuando nos sentimos presionados, es decir, pensamos que necesitamos un café o una agüita en vez de pedirle ayuda a Dios. O cuando estamos ansiosos y decimos que tenemos allá un problema de ansiedad, es que queremos algo dulce, un chocolatito, en vez de pensar que es una buena idea poder acudir a Dios. O cuando necesito respuestas, pensar que francamente Google o Wikipedia podrían ser la fuente correcta de aquellas. Nota que todos estos ejemplos que acabo de mencionar son tremendamente gráficos para mostrarnos cómo nuestro corazón tiene la capacidad de alejarnos de la fuente correcta, de alejarnos de la verdad correcta. Un ejemplo trágico es lo que sucedió en la vida del rey David. Y se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia, en la vida de muchos hombres y mujeres, a lo largo de los siglos. No es extraño notar hombres y mujeres que cometen adulterio y que luego de su confesión señalan que habían pasado bastante tiempo antes alimentando sus pensamientos o fantasías impropias sin consumarlas. Pero en la práctica, lo único que hacían era cultivarlas en ese corazón a la espera de que brotara. Después de que David fue ungido como rey en Israel, consolidando a Israel en una nación y terminando efectivamente con lo que significaba una amarga guerra civil, los filisteos deciden atacar. Con la ayuda del Señor, dice la Biblia ya en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17, que David logró una gran victoria sobre ellos. Con gran celebración y con regocijo, la Escritura dice que David ordenó que el arca de Dios fuera transportada a Jerusalén. Había una gran victoria y había una gran razón para que todo pudiese estar en el lugar correcto. El arca entonces, el arca de nuestro Dios, fue colocada en un carro recién construido, tirado por bueyes. Y aunque la ley del Antiguo Testamento había exigido que el arca sagrada tenía que ser transportada por los hijos de Coat, como dice Números capítulo 3, versículos 30 y 31, ellos decidieron llevarlo allá a través de este carro. Durante el transporte, y si conoces algo la historia, allá dice la Biblia, que se encontraron con un terreno que era francamente complejo, cerca de lo que se conoce como la era de Nacón, lo que hizo que los bueyes tropezaran y que la carreta se desplazara lateralmente. Cuando el arca comenzó a caer al suelo, dice la Biblia que un hombre llamado Usa, probablemente nieto de Abinadab, guardián del arca, en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, extendió su mano para estabilizar el arca y evitar que se cayera. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. En ese caso, de alguna manera, usted y yo podríamos asumir que Usa pensaba que lo que estaba haciendo era bueno. ¿Cómo podría ser bueno que el arca cayera hacia el suelo, esa tierra inmunda que no debía contaminarle? Por lo tanto, yo voy a ser lo suficientemente heroico para poder ayudar a que esta arca no caiga al suelo. La Biblia nos sorprende al darnos el episodio completo y decirnos qué es lo que sucede. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7, la Biblia dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí, note, por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Hermanos, esto es tremendamente alarmante si consideramos en la práctica las justas intenciones de Usa. Ahora, ¿realmente las intenciones de Usa eran justas? Francamente, haber visto la escena desde la perspectiva que nosotros la vemos podría ser suficiente para calificar
¿Que este hombre es una víctima de las buenas intenciones? Y yo diría, esta es una gran historia para hacernos ver el error en el cual caemos cuando nosotros simplemente calificamos la superficie y no llegamos al corazón. ¿Por qué Dios se enojó tanto con Usa? ¿Qué revela la respuesta de nuestro Dios sobre el corazón de Usa? Y debería decir que la rápida acción de nuestro Señor, tratando como una ofensa capital aquello que Usa había hecho, de hecho, el solo hecho de que David también se haya enojado con aquel acto al punto de llamar a aquel lugar el nombre Pérez Usa, de hecho así se llama, y la razón significa literalmente arrebato contra Usa, es básicamente porque había algo que Usa no hizo bien. Y lo que no hizo bien Usa es básicamente asumir la audacia de creer que sus manos estaban menos contaminadas que la tierra donde el arca iba a caer. Hermanos, nuestro corazón es tremendamente engañoso. Él presumió ser mejor, más santo, superior a aquello que Dios había determinado que era el encargado, los encargados de poder tener cuidado del arca. Los israelitas debían tratar el arca como perfectamente santa. Nadie debía tocarla bajo pena de muerte, según la descripción de Números, capítulo 4, versículo 15. La falsa creencia de Usa, sostenida en su propia concepción de justicia, confirmada por sus buenas intenciones, terminó por traicionarlo. Si en su corazón creía que ningún hombre era digno de ayudar al Señor y que su violación del mandato de Dios contaminaría el arca, no se habría atrevido a tocarla. Su actitud hacia la bondad de las intenciones de su propio corazón se volvió mortal. Su corazón finalmente terminó por engañarle. Hermanos, es un necio el que cree que la bondad de su corazón es tal. Es un necio el que cree que su corazón es una guía confiable para la vida. La doctrina bíblica de la depravación total significa que cada intención, plan y postura del corazón, no importa cuán buena ésta parezca, está contaminada por el pecado. Esto, por cierto, no significa que el corazón sea tan malo como podría ser. Cada corazón tiene la capacidad de empeorar aún más, pero sí significa que el corazón es conocido como poco fiable, no digno de confianza, debido a su mente pecaminosa en contra de Dios en todos los aspectos de sus deseos. Incluso el corazón del cristiano puede no ser totalmente confiable, tal como vimos la expresión del apóstol Pablo reconociendo aquella realidad. Mis queridos, el autor bíblico de Hebreos dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pablo escribe al joven pastor Timoteo sobre su celoso cuidado del rebaño de Éfeso para evitar disputas y discusiones interminables con maestros doctrinalmente poco sólidos. Y le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que invocan al Señor con un corazón puro. Si el corazón de Timoteo era confiable, entonces la advertencia de Pablo es innecesaria. Pero el apóstol comprendió las propensiones pecaminosas del corazón de Timoteo y precisamente por eso le anima a considerar la necesidad de andar con aquellos que invocan el nombre del Señor. Es porque el que anda con sabios, sabio será, dice su palabra. Mis hermanos, estamos expuestos y lo cierto es que requerimos de parte de nuestro Dios la ayuda necesaria para que reconozcamos que el problema está dentro de nuestro corazón. El corazón del problema es un problema del corazón. Y cada vez que enfrentas una situación específica necesitas llegar a poder entender a través de tu palabra, a través del consejo sabio, a través de lo que significa meditar en lo que el Señor ha enseñado. ¿Dónde está la causa? ¿Cuál es específicamente la causa que está albergada allá en el corazón? ¿Y cómo tratarla bíblicamente? La Biblia describe que el corazón es el centro de control. Es de donde proviene absolutamente todo. La Biblia describe que tiene pensamientos, voluntad, conciencia, motivos, deseos expresados allá. Obvio, el corazón está escondido, es parte del hombre interior.
Y lo cierto es que no siempre las personas lograrán apreciar lo que realmente está allí. Pero Dios mira el corazón. Dios conoce el corazón. Y lo que va a hacer la gran diferencia en el fruto que brotará de ese corazón tendrá básicamente que ver con dónde está puesto el centro de tu vida. Si el centro de tu vida es Jesucristo, bueno, el fruto será adecuado. Si el centro de tu vida eres tú y la complacencia de los deseos que brotan desde ese mismo corazón, francamente el fruto será inadecuado. Que el Señor nos ayude a poder comprender la necesidad de domesticar correctamente el corazón para la gloria del Señor. Permíteme terminar con una frase de John Owen. Él escribió lo siguiente: aquel que anhela evitar la tentación debe conocer su propio corazón, debe estar familiarizado con su propio espíritu, su propia naturaleza y temperamento, sus pasiones, corrupciones, debilidades espirituales y naturales. Solo así puede tener cuidado de mantener a distancia toda circunstancia de pecado. No es casualidad que Dios, advirtiendo a personas que podían sentirse seguros de sí mismos, les dijo: el que cree estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra en esta ocasión y considerar lo que significa el corazón como la raíz del problema, aquel que debe ser tratado, Señor, y del cual, Señor, tenemos la oportunidad de poder apreciar todo aquello que tú, como el creador de la vida, nos puedes entregar. Ayúdanos, Señor, a poder subyugar ese corazón a tu voluntad, someterlo, Señor, a la obediencia a Cristo, poder contemplar la maravilla de lo que significa el poder descansar en la confianza en usted por sobre cualquier ídolo que se levanta y que sabemos se forma a través de los deseos de nuestro corazón, y poder honrarle, Señor, a través de nuestros actos. Gracias porque cada problemática que enfrentamos nos ayuda a mirar dentro de nosotros y darnos cuenta cuánto lo necesitamos a usted, porque francamente nuestro corazón es engañoso y requiere de su ayuda, de su gracia, para poder encontrar el oportuno socorro, la salida propicia y necesaria. Señor, ayude nuestras vidas a que éstas puedan estar viviendo a la luz de lo que usted espera, Señor, y haznos útiles, Señor, para otros. Haznos siervos, Señor, correctos en ayuda a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.